Me destierro a la memoria. Voy a vivir del recuerdo. Buscarme si me os pierdo en el yermo de la historia. Que es enfermedad la vida y muero viviendo enfermo. Me voy pues, me voy al yermo, donde la muerte me olvida y os llevo conmigo, hermanos, para poblar mi destierro. Cuando me creáis más muerto, retemblaré en vuestras manos. Aquí os dejo mi alma, libro, hombre, mundo verdadero. Cuando vibres todo entero, soy yo, lector, que en ti vibro. Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Este texto que nos ha leído Raquel pertenece a don Miguel de Unamuno y Jugo, desde luego un filósofo al que Raquel y yo tenemos muchas ganas de dedicarle un programa y que esperemos que vayáis a disfrutar. Y como siempre hacemos, vamos a hablar un poquito de la vida de don Miguel de Unamuno para conocer su contexto, tanto filosófico como histórico. Y tenemos que empezar a sabiendas de que don Miguel de Unamuno nace en Bilbao un 29 de septiembre de 1864. Fallecerá, hace pocos días celebramos el aniversario de su fallecimiento, celebramos como un recuerdo a su figura, porque fue el 31 de diciembre del año 1936, falleciendo en una circunstancia bastante lastimosa, teniendo en cuenta lo brillante de toda su vida. Él acudió al colegio en su ciudad natal, en Bilbao, al colegio de San Nicolás, y ahí fue justamente en el tiempo que pasaba en esa ciudad cuando vive el asedio que se da durante las guerras carlistas, de las que hablaremos enseguida, a su ciudad, en el año 1873. Hay textos que nos hablan de Miguel de Unamuno, ya una vez muerto, que nos hablan de que el salto de la niñez a la adultez que dio Miguel de Unamuno fue después de este asedio, un asedio en el que acabaron cortando también la ría de Bilbao para que la ciudad quedara completamente desabastecida. Igualmente, él a lo largo de su vida iba a tener la política sumamente presente, como también vamos a ver a lo largo de este programa. Él también marcharía al instituto, donde se aburriría de ese aprendizaje memorístico que le era impuesto absolutamente y mejoraría, o mejor dicho, tendría mejores calificaciones en lo que sería la aritmética, la geometría, la trigonometría o el álgebra, porque, insisto, no le gustaba el modo en el que se le enseñaba. De hecho, cuando él empieza a estudiar en la Universidad de Madrid, en el año 1880, en la carrera de Filosofía y Letras, la mayoría de asignaturas las iba a cursar de un modo autodidacta, haciendo sus propias lecturas. Así que se licenciaría, pero sin duda sin unas notas que fuesen acordes a lo que su figura nos ha dado a lo largo de estos años hasta nuestros días. Empezaría a trabajar justo al acabar sus estudios, finalizaría en 1883 cuando contaba 19 años y en 1884 cuando empieza como profesor en el colegio, como os decía, para enseñar latín y psicología. Igualmente publicaría uno de sus primeros artículos llamado Del elemento alienígena en el idioma vasco y otro artículo costumbrista que se llamaba Guernica. Aquí también con el euskera vamos a encontrar que Unamuno estaba continuamente discutiendo porque él daba por sentado que el bilingüismo entre euskera y español no iba a llegar a ningún lado y por tanto él, a pesar de que tenía escritos en euskera, prefería, sin ningún tipo de duda, escribir siempre en español. De hecho, polemizó con el mismísimo Arana, que estaba ya iniciando su actividad, mejor dicho, nacionalista. A Unamuno lo consideraba Arana como un españolista debido a que había escrito algunas obras en euskera, como os decía, pero la frase en concreto que hace que Unamuno se salga de este intento por escribir siempre en euskera es la siguiente:
El vascuence y el castellano son incompatibles, dígase lo que se quiera, y si caben individuos no caben pueblos bilingües. Es de la bilingüidad un estado transitorio. Por suerte o por desgracia, yo creo que más por suerte, porque afortunadamente seguimos teniendo el euskera entre nosotros. Miguel de Unamuno en este punto estaba equivocado y el bilingüismo ha conseguido mantenerse hasta los días que corren a día de hoy en ese territorio pequeño del País Vasco, dentro de la península ibérica, dentro de la que actualmente conocemos como España. Su actividad política se iniciaría en 1894, ingresando en una agrupación socialista dentro de su ciudad natal de Bilbao y colaborando también en un seminario que se llamaba La Lucha de Clase. Justo después de esto, pocos años después, tan solo 3 años después, en 1897, sufrirá una gran depresión. Sí, tenemos que tener en cuenta que todo lo que has nombrado está refiriéndose a un contexto muy difícil, por lo cual esto se ve reflejado precisamente en la personalidad del propio Unamuno, que como ya veremos es una personalidad en constante lucha, y además siempre toda su vida está marcada por una lucha interior. Para empezar, después de las crisis carlistas, ya muy joven, había tenido algunas crisis juveniles en las que se iba alejando de la fe. Tenemos un hombre que en principio se cría en la España católica, con lo cual es muy difícil que las personas no creyeran en la divinidad, pero lo cierto es que poco a poco a él esto no le va convenciendo. Algo que se ve muy reflejado en una cosa que tú te has referido anteriormente, y es la educación. La educación no le convence el excesivo racionalismo que ya veremos que tiene su eco en la filosofía. Y esto al mismo tiempo hace que poco a poco se aleje de la fe y tenga grandes crisis durante toda su vida. Y la principal de todas ellas es en 1897, que se hunde precisamente ante el problema de la muerte y la nada. Ya veremos cómo llega a él. Y es porque, por una parte, ha estado muy preocupado por el problema social de España. Estamos en un ambiente crispado, podríamos decir. No encuentra solución al problema de la sociedad española y poco a poco va cambiando su punto de mira, y en lugar de poner su mirada ante el ambiente social, la pone ante el problema humano. Se pregunta si los problemas sociales son solo un reflejo de la situación del ser humano. Se preguntará entonces por su propia existencia. Es precisamente en esta época, con esta depresión, en la que Unamuno decide poco a poco, algo que notaremos mucho, abrazar el existencialismo de la mano de autores como Kierkegaard. Tengamos en cuenta lo difícil de este salto de Unamuno hacia el existencialismo, teniendo en cuenta que en su época, precisamente, como nos decía Raquel, lo que primaba era el racionalismo y también el positivismo. Unamuno da un salto y me voy a atrever a pensar que Unamuno en realidad lo que estaba buscando era darle ese sentido a su vida y, por supuesto, también encontrar un orden. Unamuno era una persona que se podría considerar extremadamente ordenada y a la que le gustaba que los protocolos, y no por costumbristas, sino por hacer que las cosas funcionasen bien, le gustaba que las cosas siempre fuesen de la misma manera. Por eso, entre otros motivos, apoyó al catolicismo y por eso se posicionó a favor del orden, no nos confundamos, durante la Guerra Civil. Ahora vamos a llegar a esa Guerra Civil, vamos a seguir hablando de su vida, porque tan solo 3 años después de que se produjese esa crisis en el año 1897, sería nombrado rector de la Universidad de Salamanca. Y esto lo hizo a la edad de 36 años, es decir, muy joven, y llegaría a ostentar este cargo hasta otras 2 veces más, siendo en total 3 veces rector de la Universidad de Salamanca. En 1920, pocos años más tarde también, sería elegido como decano de la Facultad de Filosofía y Letras a elección de sus propios compañeros. E igualmente sería condenado, para que veáis la constante contradicción ideológica en la vida de Unamuno, sería condenado a 16 años de cárcel por injurias al rey, a pesar de que esta condena nunca llegó a ejecutarse y nunca llegó a pisar la cárcel. En 1921 se le nombra vicerrector y sus continuos ataques tanto al rey como al dictador Primo de Rivera hacen que se le destituya y se le envíe en un destierro a Fuerteventura en febrero del año 1924. Poco más tarde, tan solo unos meses después, el 9 de julio, es indultado, pero él mismo decide desterrarse voluntariamente e emigrar
a Francia, primero a París y luego también a Hendaya, un territorio que ya se encuentra muy cerca de su Bilbao natal. Aquí se quedaría hasta el año 1930, cuando cae el régimen de Primo de Rivera, y entonces volvería a España, volvería a Salamanca, recibiendo un gran júbilo por parte de toda la población, porque una de las personas más ilustres que esa ciudad había hospedado había vuelto, y en esta ocasión parecía que para quedarse. Tanto es así que se implica en la vida política, como comentábamos, y forma parte de la República, siendo diputado por Salamanca durante un tiempo, y de nuevo la República fue la que le volvió a otorgar ese cargo de rector en la Universidad de Salamanca. Su cargo de diputado, por cierto, lo ejerció entre los años 1931 y 1933. Al jubilarse de toda su actividad docente, se le nombra rector vitalicio, imaginaos la gran importancia que tendría Unamuno para esta Universidad de Salamanca, y se crea una cátedra que llevaría su nombre. En 1935 se le nombra ciudadano de honor de la República. Pero él estaba desencantado con las políticas republicanas que se estaban dando y expresaría públicamente, cosa que también le valdría después la crítica por parte del sector de izquierda en la Guerra Civil, expresaría, como decía, críticas a la reforma agraria, a la política religiosa, a la clase política o al mismísimo gobierno de Manuel Azaña. Y al iniciarse la Guerra Civil, vamos a hacer un pequeño parón para explicaros exactamente cómo se llega hasta esta guerra civil, adelantándoos también que el próximo programa extra lo haremos sobre las guerras carlistas y sobre la guerra civil para que podamos entender mejor todo el contexto que azotó a España durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Cuestión que no es para menos porque a día de hoy seguimos arrastrando todas esas cadenas que nos vienen desde Fernando VII, desde después de que los franceses se marchasen de España tras invadirnos. Fernando VII volvería a unas políticas absolutistas y la clave en realidad está en la pragmática sanción. La ley sálica impedía que una mujer pudiese ostentar el trono, pero Fernando VII lo cambia para que su hija Isabel pudiese ser reina. El problema es que Carlos María Isidro sería el varón que legítimamente debía ostentar el trono de España. Carlos María Isidro intenta mantener a la España, tal y como se conocía, con un régimen monárquico absolutista, tal y como era también normal en el resto de Europa, normal entre comillas, porque ya desde la Revolución Francesa se empieza a resquebrajar ese principio autoritario, y los isabelinos, por otro lado, que estaban con esa tendencia hacia el liberalismo. Cuando Fernando VII fallece, su hija Isabel tiene tan solo 3 años, María Cristina es la que toma la regencia, madre de Isabel, y es en ese momento cuando empiezan las guerras carlistas. Como comentábamos, en el programa extra lo desarrollaremos con más calma, porque es un periodo de tiempo muy convulso en la historia de España y francamente muy difícil de explicar y de entender también en solo 5, 10, 15 minutillos. Así que, por favor, os pedimos que si queréis profundizar todavía un poco más en ello, acudáis a ese programa extra la semana que viene. Toda esta lucha entre liberalismo y absolutismo, entre mantener la religión católica tal y como se había conocido siempre, o intentar acercarnos a Europa a pesar de no ser nunca protestantes, es lo que nos llevaría también a principios del siglo XX a una guerra civil en España. Una guerra civil en España que, a pesar de que evidentemente había 2 bandos, los considerados rojos de izquierda y los azules de derecha, dentro de los mismos azules habría división, dentro de la derecha había división y dentro de la misma izquierda también había división. Era muy difícil posicionarse en este conflicto de una manera objetiva, porque el conflicto era algo prácticamente visceral y que separaba a las mismas familias. Una guerra civil siempre es una guerra fratricida en la que los hermanos se pueden llegar a encontrar cada uno en una trinchera, separados por colores. Y tal cual, esa fue la misma posición que tomó Unamuno, la de no saber dónde posicionarse. Es cierto que él, antes de que se iniciara la sublevación, justo en realidad cuando esa sublevación empieza, dice que hay que apoyar a los militares porque ellos son los que conocen el orden y le devolverán a España lo que necesita, que es ese orden y esa disciplina. No hablamos de un orden o una disciplina derechista, como también diría Unamuno, sino que lo que buscaba es que España pudiese progresar. De hecho, hay un texto en particular que me vais a permitir que os lea, texto de Unamuno, ya en los últimos días de su vida, en 1936, donde nos aclara qué es exactamente lo que él siente, lo que él piensa con esa guerra civil.
En este momento crítico del dolor de España, sé que tengo que seguir a los soldados. Son los únicos que nos devolverán el orden, saben lo que significa la disciplina y saben cómo imponerla. No me he convertido en un derechista. No haga usted caso de lo que dice la gente. No he traicionado a la causa de la libertad, pero es que, por ahora, es totalmente esencial que el orden sea restaurado. Pero cualquier día me levantaré, pronto, y me lanzaré a la lucha por la libertad yo solo. No soy fascista ni bolchevique. Soy un solitario. Este texto de Miguel de Unamuno nos describe perfectamente cuál era su modo de entender la política. Un modo de entender la política que no es dogmático y que desde luego dista mucho con lo que nosotros consideramos que es política a día de hoy, lo que nosotros consideramos una ideología. Y si es así a día de hoy, imaginaos lo que sería, tanto para la derecha como para la izquierda, encontrar un ciudadano que se posicionaba con ninguno de los dos en pleno 1936. Bueno, y este es el breve resumen de la vida de don Miguel de Unamuno y también de su contexto histórico. Y ahora, poco a poco, vamos a empezar a profundizar en la vida filosófica de uno de los mayores autores que nos ha dado la filosofía española y uno, sin duda, también de los mayores autores de existencialismo que encontramos en todo el mundo. Con Miguel de Unamuno no solo vamos a encontrar un prolífero autor en muchísimas temáticas, sino que particularmente, como decíamos, en filosofía. Tengamos en cuenta también que don Miguel de Unamuno perteneció a la grandiosa generación del 98 que tantos y tantos autores nos dio a la literatura española en particular. Aunque es conocido como su faceta como literato, lo cierto es que el papel de Unamuno en la filosofía aún está por descubrirse, pero se intuye que es un papel muy importante no solo en la filosofía española, sino también en cuanto que es una continuación al pensamiento de Kierkegaard, que ya tratamos en otro programa y que aconsejo en este sentido que nuestros oyentes acudan para entender al completo el pensamiento que vamos a desgranar hoy. Y vamos a desgranar solo en parte, ya que, como decía Julián Marias, que seguirá la senda del propio Unamuno, queda mucho por saber en cuanto a los textos de este autor, ya que, como veremos, es un autor que no tiene un sistema. Estamos hablando de un conjunto de reflexiones un poco desordenadas y aún estamos intentando averiguar cuáles son las consecuencias de la palabra de Unamuno. Su faceta como literato es inconfundible, que hablamos de uno de los más importantes de los últimos años. Pero como filósofo, como decía, destacaría al principio, ya que hemos hecho este recorrido por la historia de Unamuno, varios elementos muy importantes que se van a ver reflejados en su filosofía. Uno de ellos, por supuesto, es que has dicho que Unamuno será señalado por todos los bandos prácticamente. Esto ocurre cuando aparece un libre pensador. Y esto es lo que pasa con Unamuno. Unamuno no quiere que le clasifiquen de ninguna manera. A él no le vale ni siquiera el discurso de la racionalidad, porque ve que en una época que precisamente presume de esto, de nuestras capacidades racionales, las personas se están matando unas a otras. Esto es de lo que es testigo Unamuno constantemente. Estás viendo cómo la racionalidad no pone fin al maltrato entre los seres humanos, con lo cual no le vale el discurso habitual de la filosofía. Por ello, constantemente recurre también a la literatura o a la poesía para desgranar su pensamiento, ya que no quiere tener una forma de expresión tal y como ocurre con los filósofos anteriores. Él quiere desligarse, no quiere pertenecer a ninguna corriente concreta, y no lo hace por antojo, simplemente ocurre que nada le convence, algo mismo que ocurre en la política. A pesar de que encontramos a alguien con un libre pensamiento y que efectivamente cualquiera que acuda a sus textos podrá comprobar que él está de acuerdo con la defensa de los derechos humanos, no quiere posicionarse junto a una posición concreta, digamos, un partido u otro, ya que ninguno le convence, algo de lo que es reflejo también algo que está pasando en la política actual. Unamuno está anunciando algo, y es que no podemos abrazar de manera absoluta un ideal concreto. Tenemos que razonar por nosotros mismos, pero sobre todo, las conclusiones que saquemos tienen que ser aplicables a la vida ordinaria. Y aquí está la clave. Unamuno
habla de la vida de cada ser humano que siente, que ríe, que llora. Está hablando de nuestra vida concreta, y al hablar de nuestra vida concreta le molesta muchísimo que no se hable de ámbitos como la emocionalidad. Esto es algo muy destacado en Unamuno, y es lo que provoca que al leer a Kierkegaard, que habla de estos asuntos años antes, él se erija como lo que Kierkegaard llamaba el caballero de la fe. Ya lo dijimos en un podcast anterior, y es que Kierkegaard está buscando a alguien que no tenga miedo a abrazar la fe de manera absoluta. No necesariamente hablamos de una fe en un sentido católico o de una religión concreta, ya que los ideales concretos, vuelvo a repetir, no le gustan a Unamuno, ya que son hijos del raciocinio. La teología, por ejemplo, es atacada por Unamuno en cuanto que le parece que es racionalizar lo que no es racionalizable, que es la idea de un Dios. Es decir, él está intentando que hablemos desde el discurso del hombre que somos, o del hombre o la mujer que somos, de la persona que siente, y desde ahí podamos dar una solución humanística a los problemas sociales que nos aquejan. Desde aquí tenemos varias cosas que analizar. Primero, recordar que el existencialismo es una corriente filosófica que inicia precisamente Søren Kierkegaard y que lo que hace es cuestionarse desde un punto de vista humano por las grandes cuestiones de la vida humana. Y eso es justamente lo que nos estaba comentando Raquel antes. Igualmente, cuando Unamuno tiene esa crisis de fe y después cuando se abraza directamente a la fe, es por una necesidad de trascender, de seguir existiendo incluso cuando ya sabemos que no se sigue existiendo, que es después de la muerte. Unamuno tiene fe en tener fe, tiene esperanza en la fe. Lo que él quiere es que la fe sea parte de su vida para así vivir esta vida angustiosa, como también nos hacía ver Kierkegaard, de la manera más positiva posible. Si vivimos subidos en esa angustia de la que nos hablaba Kierkegaard y además no tenemos fe, por lo tanto tenemos sapiencia de la extinción de la vida cuando nos morimos, nuestra vida deja de tener sentido. Así que lo que se encuentra Unamuno es una necesidad terrible de tener fe por hacer que la vida pueda tener más cuerpo, más sentido, la vida en sí pueda ser más densa y no se limite a los 80 años que de promedio solemos existir. Sí, pero hay que matizar algo muy importante aquí, y es tener fe en qué. Aquí está la clave, ya que Unamuno no va a abrazar ninguna religión concreta, así como hizo en la política. De hecho, podemos recordar textos en los que recuerda la necesidad de que no le clasifiquen, lucha constantemente a que no le clasifiquen en ningún ideal político. Pero lo mismo va a ocurrir en la religión. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos dicho que en su vida se enfrentó a varias crisis existenciales. Pues bien, cuando se encuentra con el ateísmo de cara, Unamuno entra en una crisis bastante profunda, y es que la razón le dice que es imposible que siga viviendo tras la muerte. Pero él quiere seguir existiendo. Él no quiere morir. Y tengamos en cuenta algo, no es que aspire a llegar al cielo, ni tampoco a un castigo eterno. No le importa lo que dice la religión a este respecto. De hecho, la religión tampoco es consuelo. Si lo fuese, Unamuno no tendría esa crisis de fe. Unamuno necesita creer en sí mismo. La lucha que tendrá es consigo mismo. Él necesita creer en que él va a seguir existiendo. Él necesita creer en que se va a trascender. Él necesita que el mundo vaya a ser un mundo mejor, porque tampoco habla, aunque habla desde el hombre que conoce, es decir, tiene una filosofía personalista, porque habla desde su propia perspectiva. Lo cierto es que siempre la orienta hacia la mejora social, siempre quiere orientarla hacia los otros. Pero la fe de la que habla Unamuno es la necesidad de trascenderme y de que yo no vaya a desaparecer completamente. Hemos dicho que tuvo un momento, cuando pierde la fe, tiene un momento de militancia política, es decir, él pierde la fe en que exista otro mundo donde me vaya a poder desarrollar, y entonces busca desarrollarse en este mundo físico. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo consigo la mejora de este mundo físico? Participando en la política. ¿Qué ocurre? También tiene mala suerte. La época que le toca vivir
es prácticamente un imposible para un libre pensador, ya que hay muchos dogmas establecidos de distintas corrientes políticas y ninguno le convence. Por ello, tarde o temprano, terminará también abandonando la militancia política y al ver que no puede solucionar los problemas sociales, dirá quizás el problema es un problema del ser humano. Por ello, cambia su punto de mira y en lugar de mirar a los problemas políticos, mirará al problema del hombre, del ser humano. Y de ahí que abrace el existencialismo. Es decir, lo que está haciendo es cambiar la orientación, pero para buscar la misma solución, y es poder seguir mejorando el mundo que me rodea, pero al mismo tiempo encontrándole un sentido a nuestra propia existencia. Aquí hay una cosa también que ahora con perspectiva podemos analizar nosotros un poco mejor, y es que siempre se achacan ciertos problemas a la sociedad. Y de lo que no nos damos cuenta, que es precisamente esto lo que destacaba Unamuno, es que la sociedad está compuesta por individuos. Y seguramente el problema de esa sociedad sea que esos individuos no son tan humanos desde un punto de vista humanista, que está muy cerca del existencialismo, como nos haría ver Sartre. Esas personas humanas necesitan por sí mismos trabajarse, ellas mismas, a sí mismas, para así poder constituir lo que es la sociedad. Es decir, para hacer que la sociedad sea un lugar mejor. Cada individuo también tiene que ser mejor por sí mismo. Y ahí está la clave de muchas de las aportaciones del pensamiento de Unamuno, precisamente. Y es que si no puedo cambiar el mundo al completo, tendré que cambiar algo pequeño que después tenga su reflejo en el conjunto. Y ese algo pequeño no es otra cosa que yo mismo. Y Unamuno mismo dice, hablo desde una perspectiva personalista porque realmente lo único que conozco es a mí mismo. Solo puedo hablar desde lo que yo vivo, desde lo que yo siento y desde lo que yo conozco. Y por eso precisamente critica tanto a los racionalistas, porque cree que el racionalista que habla en términos abstractos en realidad no está siendo honesto, no está reconociendo que siempre ve el mundo desde su propia perspectiva, siempre ve el mundo desde cómo es él o cómo es ella, pero evidentemente no lo ve de una manera objetiva, ya que esto es imposible porque nosotros estamos en medio del mundo, viviendo el mundo, lo estamos sintiendo, y por ello precisamente Unamuno siempre, normalmente en sus escritos encontrarán nuestros oyentes que hablan en primera persona, porque habla como Don Miguel de Unamuno, no habla como un sabio. Él constantemente reconoce donde no puede llegar a alcanzar su sapiencia, porque sabe perfectamente que habla solo desde el cuerpo de un ser humano. Aquí lo más importante es precisamente esa palabra que decías de honestidad. Una cosa muy importante es que nos demos cuenta de hasta dónde somos capaces de llegar nosotros con nuestro pensamiento para conocer a la humanidad. Unamuno lo hacía a través de él mismo, es decir, de Unamuno, pero volviendo otra vez a este padre del existencialismo, a Søren Kierkegaard, recordemos que él tenía varios seudónimos para firmar distintas obras. Ahí lo que nos estaba haciendo ver Kierkegaard, como podemos interpretar a ojos de Unamuno, es que eran distintas personas dentro de él mismo que representaban distintas individualidades. Pero Kierkegaard tampoco se sale de sí mismo, sino que aporta distintas visiones dentro de sí, de una misma realidad, de una misma cosa. Cuando yo, a través de mí mismo, no soy capaz de hablar sobre un tema, lo mejor es que no lo hable. Y esa base nos la aportó Kierkegaard a través de todos esos seudónimos, y el ejercicio más vasto, más intenso de honestidad nos lo dio Unamuno, no hablando de aquello de lo que una persona es incapaz de que hable, como por ejemplo de lo que siente, de lo que padece otra persona que está enfrente. Evidentemente, como somos personas que tendemos a simpatizar, a empatizar con el otro, podemos ver en él o en ella algo parecido a lo que nosotros tenemos dentro, pero es tan solo algo parecido porque cada persona es un individuo y como individuo siente y padece de una manera que es estrictamente particular. Uh-huh. Y esto es algo muy destacado en Unamuno, ya que encontraremos que su discurso se basa en un individualismo en el sentido de la perspectiva desde la que miro el mundo, pero siempre objeta al resto de autores que aunque yo analice el mundo desde lo que soy, realmente debo proyectarme hacia los otros. Él no quiere un discurso individualista en el sentido del individualismo en la actualidad, es decir, que yo me preocupe por mi mundo. No se trata de eso,
Se trata de ser evidentemente honesto y reconocer que solo puedo conocer lo que vivo yo. Aún así me proyectaré al otro e intentaré ayudar al otro. Pero el único mundo que conozco es el que me enseñan mis sentidos. Él habla, y lo dice varias veces, del hombre de carne y hueso, del que ríe y siente, del que llora, del que padece, y ese no es otro que él mismo. Y además, algo muy llamativo es que esto le lleva a criticar lo que llama idiocracia racionalista. Él cree que los racionalistas, escondiéndose en las abstracciones, están evitando que el resto sea honesto, ya que se vende como sabio, como un discurso sabio, un discurso que pretende ser objetivo sin poder serlo. Y es algo en lo que insiste bastante, y por ello su filosofía tiene toques personalistas, es decir, habla desde lo único que conoce, que es el mismo, pero tiene tanta fuerza y tanta verdad que es muy probable que cualquier lector que se acerque se vea reflejado, porque al fin y al cabo está hablando más que la palabra de un sabio, de un hombre que está viviendo el mundo, y el mundo lo vivimos todos. Como consecuencia de lo dicho entonces, si Unamuno va a hablar de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, de lo que sentimos, rechazará el sistema. Podemos hablar de lo que se conoce en filosofía como un autor no sistemático o asistemático, algo que también le ocurre a Kierkegaard, su gran referente. Y esto precisamente es lo que hace tan difícil desgranar su filosofía. Aquí, en este punto del ser asistemático en lo que se desarrolla la filosofía, lo que encontramos un punto que, bajo mi punto de vista, es sumamente humano. La filosofía, evidentemente, tiende a estructurarse por tender hacia lo científico e intentar darle ese aura que permita ser estudiada como lo son el resto de las materias. Pero en el momento en el que hablamos de existencialismo se vuelve profundamente difícil una tarea de intentar sistematizar lo que la existencia, lo que la vida humana es, por puntos que hablábamos antes, como por ejemplo el que cuando uno habla de existencia no puede más que hablar de la suya, y buscar un sistema para explicar nuestra propia existencia desde un punto de vista individual es sumamente complejo. Si buscamos darle un sistema a cómo la sociedad se establece, vamos a pecar en no tener la razón, porque buscarle un sistema a la humanidad es una tarea que desde la raíz ya falla. Es algo que es no sumamente difícil, sino que me atrevería a decir que es imposible. Entonces, lo de que Unamuno haga un sistema, o bueno, mejor dicho, no tenga sistema, igual que no lo tenía Kierkegaard, es de nuevo un ejercicio de honestidad, para hacernos ver que el ser humano no tiene un sistema, y la filosofía que estudia la vida humana no puede tampoco tener un sistema. Porque atiende, además, a Unamuno, a cada ser humano. Es decir, él, por su parte, tal y como tú bien has descrito, es honesto intelectualmente y dice, yo hablo desde Don Miguel que soy. Pero sabe que hay otros seres humanos y saben que otros seres humanos que no son como él. Es decir, hacer un sistema ¿para qué? Para cada uno de nosotros que somos diferentes. Es ridículo. Exactamente. Está hablando, está siendo no solo honesto, sino que de verdad está describiendo nuestra vida, porque está hablando de lo impredecible de la misma. Y además, al describir la misma, Unamuno da con una clave que normalmente en la filosofía pasa desapercibida. No encontramos en otros autores, al menos no de esta forma. Y es que al hablar de la vida humana desde un punto personalista, se enfrenta a la gran pregunta. Así como el racionalismo dio lugar a las preguntas de Kant, del que también tenemos un podcast y pueden acudir nuestros oyentes, que sería, por ejemplo, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo hacer? Son preguntas orientadas por la racionalidad, por encontrar unas normas que rijan nuestra acción. Preguntas orientadas hacia un sistema. Exactamente. Pero hay una pregunta de la que no habla Kant y que a él le preocupa mucho más como ser humano que vive y siente. ¿Qué va a ser de mí? Unamuno nos pregunta, ¿qué va a ser de mí? Por una parte, por el futuro. Es decir, él da con una cualidad que después autores como Julián Marías, con un pensamiento más fenomenológico, desarrollarán, y nosotros hemos desarrollado en algunos de los Despertando a Sofía que hemos grabado, que pueden acudir nuestros oyentes en Facebook, en los vídeos de Facebook,
él encuentra nuestra condición futuriza. Se da cuenta de que el pasado se queda atrás, el presente se me escapa, pero estoy proyectado constantemente a un mañana. ¿Qué va a ser de mí en ese mañana? Pero más que nada lo lleva aún más lejos y dice, ¿qué va a ser de mí cuando me muera? Los grandes temas de Unamuno en su filosofía son España, la crisis española de la que es testigo, y por otro lado este asunto. Este asunto le lleva a lo que él describe como meditatio mortis, es decir, la meditación sobre la muerte. Él descubre que lo único que tenemos en común todos los seres humanos es que nacemos y morimos. Del nacimiento hay bastantes reflexiones. De la muerte parece que es algo que evitamos todos. O nos acogemos a un dogma determinado, religioso, que no le vale, porque es un dogma general para todos y no le vale. Es decir, él no quiere, tu alma va a ir al cielo. ¿Y qué me importa? ¿Mi alma tiene conciencia? Yo lo que quiero es seguir existiendo yo. Quiero saber qué va a ser de mí. Y sobre todo, quiero saber qué es morir. Él sabe que no va a haber respuesta a estas preguntas, pero siendo algo común a todos los seres humanos, cree que es una obligación preguntarnos sobre lo mismo. Y además, esto nos da un toque de humildad, ya que cuando a Unamuno le dicen, usted va a ser inmortal por la gran obra que tiene, a Unamuno le sigue sin importar, porque sabe que su final es el mismo del panadero de la esquina. Yo voy a morir igual que el panadero, y eso me preocupa. La clave de la pregunta ¿qué será de mí? Precisamente, y bajo mi punto de vista de nuevo, está en la última palabra, está en ese mí. Siempre, mientras existimos, vivimos abocados a nosotros mismos, el centro del universo. Eso es algo prácticamente inevitable desde un punto de vista humano. Tendemos a enfocarlo en nosotros mismos. Y ya no hablamos de términos científicos, sino exclusivamente, como os decía, humanos. Así que la pregunta de Unamuno no es qué va a ser del mundo, qué va a ser de mis descendientes, qué va a ser de la humanidad, sino qué va a ser de mí. Cuando me muera, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa después? Tal y como nos decía Raquel, la inmortalidad del alma no tiene que ver con ese qué va a ser de mí si nuestra alma no es consciente. Y aquí entrarían otras corrientes que podemos analizar a día de hoy, que nos hacen ver que puede que existan varias realidades y que llegue un punto, pasados los años, en el que podamos comprender que efectivamente podemos seguir siendo conscientes en otra realidad. Esto se escapaba, igual que se nos escapa a día de hoy, pero todavía más se le escapaba a don Miguel de Unamuno a principios del siglo XX y sin duda, tal y como comentamos, seguimos intentando buscar un lugar en el que el ser humano trascienda de manera consciente después de la muerte, a pesar de que todavía no hemos llegado siquiera a comprender qué significa exactamente la muerte para nuestra existencia, insisto, desde un punto de vista consciente. Así que lo que nos encontramos no es una cuestión racional, ni mucho menos, sino una de las cuestiones que primero nos tenemos que plantear. Para empezar, ¿quién soy yo y hacia dónde voy? También lo comentábamos en algún Despertando a Sofía sobre el ser futurizo, el ser futurible que es el ser humano. Y ahí, en ese tema, es en donde vivía abocado terriblemente a la reflexión don Miguel de Unamuno. Además, esta pregunta trae otras consecuencias con nosotros, y es que Unamuno cuando hace esta pregunta encuentra dos respuestas. Una se la da la razón, y la razón le dice que él morirá algún día, y que esa muerte es la aniquilación de su existencia. Con lo cual, esto le lleva al mismo tiempo. ¿Para qué existo? ¿Para qué existo si voy a desaparecer algún día? No le gusta la respuesta que le da la razón, evidentemente. Tiene otra respuesta, la respuesta que le da su anhelo. Y ese anhelo es el hambre de inmortalidad. Él quiere seguir existiendo. Esto es lo que hace que él deduzca que cuando nos preguntamos por la vida del ser humano, diga que lo característico de ello es el sentimiento trágico de la misma. Por ello, precisamente, escribe la obra El sentimiento trágico de la vida, donde desarrolla precisamente todas estas ideas en forma de ensayo. Un ensayo, de nuevo, muy especial, porque encontraremos que habla en primera persona. Es decir, no intenta en él ser objetivo, ni mucho menos. Y esta problemática también la encontraremos en algunas de sus novelas, como San Manuel Bueno Mártir o La misma niebla. Es decir, que son muy conocidas, pero que tienen dentro de sí un trasfondo tan profundo que muchos pusieron en duda incluso que fuese novela. Lo que encontramos al final en toda su obra es la preocupación por nuestra propia existencia, pero sobre todo
por cómo orientarla hacia el futuro, porque esto tiene una importancia tremenda. Y es que si vivimos constantemente en un carpe diem, como normalmente ocurre, que vamos diciendo, vayamos viviendo el día, y no nos preocupamos por el mañana o por nuestra propia muerte, lo cierto es que no nos preocupamos por mejorar el mundo presente. Si yo acepto el presente tal y como se me da, no haré ningún trabajo para dar un mejor futuro a los que vienen detrás. Y sí hay que decir que Unamuno estuvo muy comprometido con la juventud de su época. A Unamuno le preocupaba mucho qué mundo dejaba atrás. Y por ello precisamente se orienta al futuro. ¿Qué futuro debo construir? Precisamente para que los de atrás reciban un mundo mejor del que yo recibí. Encontramos no solo honestidad intelectual, sino que el individualismo, esa pregunta personal sobre mi vida, me ha llevado a la preocupación por los demás. Estamos en un momento, en principios de año, donde muchos se hacen deseos para el nuevo año. Que apliquen, diría yo, este principio de Unamuno. En esos deseos tiene que estar proyectado un ser futurizo, pero no pensando en cosas individuales, sino en aquellas pequeñas cosas que puedo conseguir que creen un mundo mejor. Teniendo en cuenta que Unamuno no atiende a ese disfrute o goce del día a día, de lo que sí podríamos hablar, que Unamuno mencionaba, sin decirlo nunca con esas palabras, es que el tiempo huye y que nos vamos a morir. Inevitablemente todos los humanos nos vamos a morir, lo que en latín nos ha llegado dicho de la siguiente forma, que sería tempus fugit memento mori. Uh-huh. Sí, y aunque esto normalmente se ha interpretado como tal y como me voy a morir, tengo que vivir el día a día. Él le da la vuelta a ese razonamiento. Él descubre que como todos vamos a morir, todos somos iguales. Con lo cual hay que desarrollar un existencialismo para conocernos, para mejorarnos y hacer de este existencialismo, tal y como dijera Sartre, un verdadero humanismo. Justo que mencionas a Sartre, también hablábamos antes de esas novelas de Unamuno estrictamente filosóficas. En la mayoría de ocasiones se nos menciona a Sartre como el primer gran filósofo existencialista que a través de las novelas consigue hacer filosofía. Nada más lejos de la realidad, tal y como os estamos mencionando, el primer filósofo que conozcamos que hace esta tarea magistral de a través de una novela enseñarnos filosofía existencialista no es ni más ni menos que don Miguel de Unamuno. Tal honor le pertenece, tal honor le damos, a pesar de que ya no pueda ser consciente para saborearlo. Nuestra tarea tiene que ser ponerlo en el lugar que se merece, ni por encima ni por debajo de nadie, tan solo como el primero que fue capaz de desarrollar esa obra de una manera tan magistral como llega hasta nuestros días. De hecho, estas novelas de las que hablábamos, San Manuel Bueno Mártir y Niebla, son absolutamente recomendables para todos nuestros oyentes, porque nos están dando a través de un texto, bueno, San Manuel Bueno Mártir y Niebla también, tampoco son unas novelas al uso que pudiéramos considerar. Siempre en las novelas tenemos que ver esas montañas rusas de emociones en las que vamos arriba y luego hay veces en las que estamos hacia abajo, sino que se basa en la tragedia. Vivimos abocados en una tragedia en las novelas de Unamuno y es algo que nos sirve fundamentalmente para entender también lo que nuestra vida es desde un punto de vista, desde el individualismo del propio don Miguel de Unamuno. Y además esto nos ayuda a aceptar algo muy importante que destacaba Unamuno. El que vive constantemente en la paz y creyendo que la vida es algo bello y alegre constantemente, vive en la mentira. El que vive en la verdad, vive en la lucha, porque el que vive en la verdad reconoce lo poco que sabe. Y esto es algo que encontramos constantemente en estas novelas y de nuevo recordaría la importancia de que es el primero que crea lo que hoy llamamos novela existencialista. Tanto es así que cuando Unamuno sacó Niebla, una novela adorada por muchos hoy en día, tuvo que ponerle un subtítulo que pusiera Nibola, porque los literatos no aceptaban eso como novela y los filósofos no aceptaban eso como filosofía, tal y como le ocurría en la política, que era traidor para unos y para otros también, tal y como le ocurría en la religión, que para unos era creyente y para los católicos era traidor. De nuevo, al hacer literatura, no les valía ni a uno ni a otro. Era simplemente que estaba inventando algo nuevo. Estaba inventando la nibola
o novela existencialista. Preguntémonos entonces, en los otros ámbitos, en el ámbito político y en el ámbito de la fe, ¿qué estaba inventando Unamuno que aún no hemos descubierto? Nosotros siempre en estos programas de radio, no lo llamaremos podcast, ya nos lo dijo un oyente y es verdad que es una buena recomendación. En estos programas de radio que os presentamos siempre hablamos de la importancia de tener un punto de vista crítico. Muchas veces hemos hablado desde la esfera política, pero también desde una esfera individual, desde una esfera de pensamiento. Eso es justamente lo que hacía Unamuno, ser crítico con todo lo que le rodeaba e intentar tener una opinión propia. También estamos muy acostumbrados no ya solo a que se nos pongan etiquetas desde el exterior, sino a nosotros mismos buscar una etiqueta que encaje con nosotros y adaptarnos exactamente a esa manera de desarrollar nuestra vida, marcada, insisto, por una etiqueta que o nos ha sido impuesta, como pasa en la mayoría de los casos, sobre todo por la sociedad, o que nosotros mismos hemos decidido imponernos para seguir esos estándares de vida, que sin lugar a dudas nos supone un modo de vivir apacible, bastante cómodo, porque no necesitamos desarrollarnos tanto como le pasó al propio Unamuno, que tuvo que desarrollarse hasta el extremo para hacer que su filosofía fuese coherente, y ya no solo su filosofía, sino su modo de vida, porque su modo de vida se basaba en la crítica a todo lo que le rodeaba. Y también tengamos en cuenta que no es una crítica de un programa televisivo en la que dos personas se pongan a debatir sin ningún tipo de criterio, nunca mejor dicho, sino que precisamente es la crítica desde la base de todo lo que nos rodea. Crítica para entender mejor el mundo y para entendernos mejor a nosotros mismos como parte de ese mundo en el que vivimos. Y añadiéndonos a nosotros mismos en esa crítica. Unamuno a veces se corrigió a sí mismo. Es decir, la lucha es con lo que tengo alrededor y conmigo mismo. Debemos estar en constante pelea. Y seguramente esté en lo cierto que cuando estamos muy apacibles, sin buscarnos a nosotros mismos, sin estas crisis existencialistas, lo que ocurre es que vivimos en la caverna, como diría Platón. Muchas veces, esto es un poco experiencia personal también, andamos por ahí dando tumbos por el mundo, buscando un lugar en el que sentirnos cómodos, buscando algo que nos falta, cuando en realidad en la mayoría de los casos, por no decir todos, no me voy a atrever tanto, lo que estamos buscando está dentro de nosotros mismos, y ese lugar en el que sentirnos cómodos está donde siempre hemos estado, y las piezas, la tuerca que hace que el engranaje no funcione todo lo bien que debiera, tiene que ser solucionada dentro de nosotros mismos. Esa lucha eterna en la que llevó Unamuno durante todos los días de su vida. Ya, cerrando este programa sobre Don Miguel de Unamuno, habréis visto que el aprecio que le tenemos no conoce barrera alguna, no conoce frontera. Queremos retomar ese punto en el que hablábamos de la Guerra Civil Española para volver a utilizar palabras de Unamuno y así entender un poco mejor cuál es la perspectiva que él tenía sobre ese conflicto de la guerra civil, que insistimos, ya estuvo vivenciando durante el último tercio del siglo XIX en su niñez, en su ciudad de Bilbao. Y lo que Unamuno decía es lo siguiente: la barbarie es unánime, es el régimen de terror por las dos partes. España está asustada de sí misma, horrorizada. Ha brotado la lepra católica y anticatólica. Aúllan y piden sangre los unos y los otros. Y aquí está mi pobre España. Se está desangrando, arruinando, envenenando y entonteciendo. Con este texto, lo que obtenemos de nuevo es que Miguel de Unamuno no estaba en contra de nada, sino tan solo a favor de una cosa, que es la verdad, el progreso de cada individuo para hacer posible el progreso de la humanidad. Tenemos un filósofo, además inevitablemente, es decir, él es amigo de la verdad, es enemigo de la ignorancia y se erige como un Quijote. De hecho, tiene una obra dedicada al mismísimo Quijote. Se erige como un Quijote, además, para luchar contra lo que ve que es el absurdo de los absurdos. Y es la falta de humanismo. Una falta de humanismo de la que seguramente hoy seguimos siendo hijos. Y que es producto, por una parte, de la ignorancia y, por otra parte, de la facilidad que tenemos al dejarnos etiquetar, al llevarnos por corrientes y no enfrentarnos a nuestra propia lucha necesario enfrentarse a una pelea vital con nosotros mismos
para desarrollarnos y al mismo tiempo implicarnos hacia el mundo que nos rodea. Por ello mismo insistía bastante en no dejarse encasillar. Eso es un mensaje que creo, a mi juicio, es inmortal y merece ser recuperado para los días que corren, ya que aún estamos en las peleas entre frentes cuando, en el fondo, debemos ser todos libre pensadores. Don Miguel de Unamuno nos daría para hacer eternas reflexiones sobre su persona y también sobre la filosofía existencialista y todo lo que la rodea, pero desafortunadamente para todos tenemos que despedir aquí este programa que sin duda esperemos que hayáis disfrutado. Siempre que hablamos de existencialismo creo que hay algo especial en la voz de Raquel y en mi voz que nos hace ver que efectivamente es una filosofía con la que nos sentimos mínimamente identificados y sobre la que podemos profundizar más, como iremos haciendo en los programas venideros. Así que, llegados hasta este punto, millones de gracias a todos vosotros que nos escucháis semana tras semana, que nos dejáis vuestro like o vuestro me gusta, diciéndolo en castellano, y vuestro comentario, porque eso nos hace seguir trabajando diariamente para, como decíamos también desde el principio de estos programas de radio, traer la filosofía a la calle, que es el lugar que le pertenece. Así que nos seguimos viendo en la calle, nos seguimos viendo en la radio y en todas nuestras redes sociales. Y una cosa que vamos avisando, ya que hemos elegido Unamuno para el principio de año para que nos orientemos a ese futuro que hemos estado describiendo, a través de un existencialismo del que todos somos protagonistas. Que sepan nuestros oyentes que nosotros también filosofía está orientada a un futuro en el que esperamos participen en ello porque tenemos muchas novedades y por ello mismo no deben desconectar y deben incluirnos en este futuro. Pues ya sabes, no desconectes.